Saludos, apasionados de la historia. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante vida de Catalina de Médici, una figura clave en la historia de Francia. Conocida por su astucia política y su habilidad para navegar en un mar de intrigas y conflictos, Catalina dejó una marca indeleble en el Renacimiento europeo. Una figura envuelta en rumores y leyendas, ha sido acusada de manipular la corte francesa con su conocimiento envenenador. Pero, ¿cuánto hay de verdad en estas acusaciones? ¿Era realmente una experta en el uso de venenos o son solo mitos que han perdurado a lo largo de los siglos? Sumérgete en la historia de esta influyente figura mientras desentrañas el legado de una reina que desafió todas las convenciones. Prepárate para un viaje inolvidable a través de los pasajes ocultos de Catalina de Médici. En los albores de la vida de Catalina de Médici, la tragedia y el destino ya tejían las sombras y luces que moldearían su carácter y su camino. La muerte prematura de su padre Lorenzo II de Médici y Magdalena de la Tour de Auvernia dejó a Catalina huérfana en un mundo gobernado por alianzas dinásticas y juegos de poder. A pesar de su nacimiento en la opulenta Florencia, su vida comenzó con el peso de una orfandad casi inmediata, lo que influyó profundamente en su percepción del mundo y de la política. Criada en la cuna de la cultura renacentista, Catalina fue testigo desde su infancia de la complejidad del poder y la influencia. Su padre, aunque efímeramente duque de Urbino, había sido un símbolo de la prominencia y el declive de los Médici, una familia que oscilaba entre el apogeo del poder y la vulnerabilidad ante sus rivales. La figura de su madre, Magdalena, con su linaje noble francés, contrastaba con la más turbulenta historia de los Médici, ofreciéndole a Catalina un legado de dignidad y una conexión vital con la nobleza francesa, que más tarde sería crucial para su matrimonio. La joven Catalina, ya marcada por la pérdida y la soledad, fue objeto de los deseos de los poderosos. El rey Francisco I de Francia y el Papa León X, dos titanes de la política europea, vieron en ella no solo a una niña que necesitaba protección, sino también a una pieza valiosa en el ajedrez del poder internacional. Mientras Francisco I deseaba integrarla a la corte francesa para fortalecer la alianza con los Médici y la influencia papal, León X planeaba utilizarla como enlace para consolidar el control de los Médici en Florencia, proyectando casarla con Hipólito de Médici. El destino de Catalina estaba siendo escrito por manos que no eran las suyas, en un mundo donde las decisiones se tomaban en salones lejanos y consejos ocultos. Sin embargo, estos primeros años de aislamiento y manipulación también fueron un crisol que forjó su astucia y su resiliencia. Aprendió desde muy joven que la supervivencia en las cortes europeas requería inteligencia, cautela y, a veces, una fortaleza implacable. Estos primeros capítulos de su vida no solo establecen el tono de su reinado futuro, sino que también nos revelan a una Catalina aún no cínica, una figura que, a pesar de la adversidad, mantenía una chispa de inocencia y esperanza, un eco de la niña que una vez celebraron sus padres efusivamente. La transformación de esta niña en la matriarca que eventualmente gobernaría Francia es una narrativa de pérdida, aprendizaje y adaptación, elementos que definirían su enigmático y controvertido legado. La vida de Catalina de Médici, tejida en la complejidad de los hilos del poder y la adversidad, encontró en su infancia un capítulo particularmente conmovedor y formativo. Tras la muerte de su abuela, Alfonsina Ursini, Catalina quedó bajo el cuidado de su tía, Clarice Strachey, una mujer cuyo matiz maternal proporcionó a la huérfana cierta estabilidad emocional en un entorno familiar que fluctuaba con las mareas de la política florentina. La prematura pérdida de poder de los Médici tras la muerte del Papa León X parecía presagiar un destino incierto para Catalina, pero la elección de su tío Giulio como Papa Clemente VII renovó la influencia de su familia. Durante este tiempo, Catalina fue acogida en el Palacio Medici Riccardi, un escenario donde los ecos de su ascendencia ducal resonaban en las voces de los ciudadanos que la llamaban duchesina, un recordatorio tanto de su estatus perdido como de su linaje noble. El ascenso y caída de los Médici se vio dramatizado en 1527,
cuando la familia fue expulsada del poder y Catalina, aún una niña, se vio forzada a refugiarse en una serie de conventos. Este periodo de reclusión en la Santissima Annunziata del Murate se convirtió, paradójicamente, en un refugio de paz y desarrollo personal. Marcada por la austeridad y la introspección, Catalina encontró en la vida conventual un contraste sereno a la turbulencia que había definido su existencia hasta ese momento. Mark Stray señala que estos años fueron los más felices de su vida, un tiempo de aprendizaje y crecimiento personal donde Catalina pudo meditar sobre su lugar en el mundo y su identidad más allá de los títulos y las expectativas. Sin embargo, la política siempre reclama a sus actores, y el cerco de Florencia en 1529 por las tropas imperiales de Carlos I añadió un capítulo oscuro a su historia. En este periodo de crisis, propuestas horribles como la de asesinar a Catalina o usarla como moneda de cambio sexual para apaciguar a las tropas enemigas reflejan la brutalidad y el desprecio por la dignidad humana que podían alcanzar las luchas de poder. La eventual capitulación de la ciudad y el llamado de Clemente VII para que Catalina se uniera a él en Roma marcó el fin de su reclusión y el comienzo de una nueva fase en su vida, preparándola para el papel de figura central en las intrigas de Europa. Al recibir a Catalina en Roma, Clemente VII no solo la acogió como familia, sino también como un futuro pilar en el entramado político de Europa. Su búsqueda de un esposo adecuado para ella no fue solo un acto de cuidado, sino también una estrategia para asegurar alianzas y fortalecer posiciones en el complicado tablero de ajedrez que era la política europea del siglo XVI. Esta transición de la serenidad del convento a la calculada corte romana simboliza la evolución de Catalina de una figura pasiva en su propia historia a una activa arquitecta de su destino y el de su dinastía. El matrimonio de Catalina de Médici y Enrique de Orleans, futuro Enrique II de Francia, se enmarcó en el tejido de la diplomacia y la política, convirtiéndose en un símbolo de alianzas y poder en el contexto del Renacimiento europeo. Su unión, lejos de ser un cuento de amor y devoción, estaba cargada de expectativas, tensiones y maniobras estratégicas que influirían en el devenir de sus vidas y el futuro de Francia. El evento nupcial se celebró con gran pompa en Marsella el 28 de octubre de 1533. Esta boda no era simplemente la unión de dos jóvenes de 14 años, sino un espectáculo diseñado para exhibir la alianza entre los Médici y la monarquía francesa. Enrique, animado por la ocasión, participó en justas y bailes en honor a su nueva esposa, mostrando la gallardía que se esperaba de un príncipe. Sin embargo, el verdadero teatro de la noche tuvo lugar en la privacidad, o más bien la falta de ella, de su dormitorio nupcial, donde su propio padre, Francisco, supervisó la consumación del matrimonio, en un acto que mezclaba las costumbres de la época con una intromisión sorprendentemente pública. A pesar del esplendor inicial, el matrimonio pronto reveló su naturaleza compleja y desequilibrada. Catalina, aunque inteligente y entusiasta, se encontró en una corte donde su marido mostraba escaso interés por ella, sumergiéndose en relaciones extramatrimoniales que eran tanto un reflejo de las costumbres cortesanas como un golpe a la estabilidad emocional y política de Catalina. La falta de hijos en los primeros 10 años de su matrimonio solo aumentó la presión y el aislamiento de Catalina, mientras que la paternidad de Enrique con su amante, Philippe Paduzzi, añadió una capa de humillación y desafío a su situación. La muerte de Clemente VII y la ascensión de Paulo III marcaron un cambio crucial. La falta de apoyo del nuevo papa y la interrupción en el pago de la dote de Catalina debilitaron aún más su posición en la corte francesa. El comentario de Francisco y sobre Catalina, describiéndola como una muchacha que nos ha venido desnuda, ilustra crudamente cómo su valor era percibido en términos de su utilidad política y económica. Este matrimonio, atravesado por la indiferencia, la traición y la manipulación política, fue también un campo de prueba para Catalina. A lo largo de estos desafiantes años, ella no solo tuvo que adaptarse a un entorno hostil y a una relación matrimonial distante, sino que también comenzó a desarrollar las habilidades de resiliencia,
astucia y perseverancia que eventualmente la definirían como una de las figuras más formidables de la historia francesa. La transformación de Catalina desde una joven prometida política hasta una matriarca de una nación tumultuosa es un testimonio del poder de adaptación y supervivencia en las cortes más despiadadas de Europa. La ascensión de Enrique al papel de Delfín de Francia tras la repentina muerte de su hermano Francisco transformó irrevocablemente el destino de Catalina de Médici, elevándola de la periferia incierta de la corte francesa al centro neurálgico del poder. La muerte de Francisco no solo llevó a Enrique a la línea directa de sucesión, sino que también impuso sobre Catalina la inmensa responsabilidad y la expectativa pública de producir un heredero para la dinastía Valois. En esta época de intensa presión, Catalina se enfrentó al espectro del repudio y al rumor constante de un posible divorcio debido a su incapacidad inicial para concebir. Las expectativas que pesaban sobre ella eran abrumadoras. Su valor como delfina se medía casi exclusivamente por su capacidad para asegurar la continuidad de la línea sucesoria. En un acto de desesperación, recurrió a remedios populares extremos y poco ortodoxos, una muestra de la presión implacable y la angustia personal que enfrentaba. La eventual concepción y nacimiento de su primer hijo, Francisco, en 1544, fue un giro vital, no solo aliviando la amenaza de repudio, sino también solidificando su posición en la corte. La intervención del médico Jean-François Fernel, quien diagnosticó y trató las anomalías en los órganos sexuales de Catalina y Enrique, fue decisiva. La llegada de sus hijos subsiguientes, incluyendo futuros reyes y una dinastía asegurada, pareció finalmente elevar a Catalina desde la sombra de la duda a la estatura de madre de la nación. Sin embargo, la relación personal entre Catalina y Enrique nunca encontró un terreno firme. Enrique continuó su relación con Diana de Poitiers, su amante de largo tiempo, quien ejerció una influencia considerable sobre él hasta su muerte. A pesar de la falta de conexión emocional en su matrimonio, Catalina se mantuvo como una figura central en la política francesa, respetada en su papel de consorte y, posteriormente, como reina de Francia. La coronación de Catalina en la Basílica de Saint-Denis en 1549 no solo marcó su ascenso formal como reina consorte, sino también simbolizó su resiliencia y capacidad para navegar y superar los desafíos políticos y personales. A pesar de las complejidades emocionales y las adversidades personales, Catalina emergió como una figura de poder, cuya influencia y legado se extenderían mucho más allá de su vida, marcando una era en la historia francesa. En definitiva, la narrativa del delfinado de Catalina de Médici encapsula una época de transformación personal y política, destacando su transición de una posición de vulnerabilidad a una de poder y estabilidad dinástica, todo ello en el contexto de un matrimonio marcado por la distancia emocional y la competencia política. Su historia es una de supervivencia, adaptación y, finalmente, dominio en un escenario que pocas veces perdonaba la debilidad y celebraba con cautela los triunfos personales. La coronación de Catalina de Médici como reina de Francia marcó el comienzo de una era llena de contrastes y contradicciones en su vida y en la historia de Francia. A pesar de su posición elevada, Catalina enfrentaba una realidad donde su influencia política estaba marcada tanto por sus restricciones como por sus responsabilidades. Descripciones de la época destacaban sus rasgos físicos distintivos y su elegancia, atributos que, mientras atraían la atención, poco hacían para empoderarla en un entorno dominado por figuras masculinas y la omnipresente figura de Diana de Poitiers. Enrique, su esposo, relegó a Catalina a un papel principalmente ceremonial dentro de la política del reino, reservando las decisiones y las intrigas para sí mismo o para su favorita, Diana de Poitiers. La entrega del castillo de Chenonceau a Diana, un lugar que Catalina codiciaba, fue un golpe no solo a sus deseos personales, sino también a su estatus como reina. La humillación de ver a Enrique mostrarse afectuoso con Diana en público, incluso en el regazo de su amante, fue un reflejo de la dinámica de poder en la corte y de la posición marginal que Catalina ocupaba dentro de la misma. Sin embargo, la vida de Catalina tomó un giro hacia la tragedia personal y la resiliencia maternal durante estos años.
Su última gravidez, que resultó en el nacimiento de gemelas, acabó en un desenlace desgarrador donde una de las niñas murió para salvar a la otra, que a su vez falleció meses después. Este doloroso evento marcó el fin de su maternidad biológica, cerrando un capítulo de su vida lleno de pérdidas personales y desafíos emocionales. A pesar de las restricciones impuestas a su poder político directo, Catalina encontró influencia a través de la crianza y la educación de los futuros líderes de Francia, incluyendo a María, reina de Escocia. Este papel le permitió moldear la política francesa de manera indirecta, preparando el terreno para una generación futura de monarcas y líderes. María de Guisa, regente de Escocia y madre de María, dejó a su hija bajo el cuidado de Catalina, confiando en que la corte francesa proporcionaría a la joven reina una educación adecuada y una posición política fortalecida por su prometido matrimonio con el delfín Francisco. A través de estos retos y adversidades, Catalina de Médicis se transformó de una figura marginalizada y a menudo ignorada a una matriarca de una dinastía y una influenciadora clave en la corte. Su tenacidad y capacidad para superar las humillaciones personales y las tragedias familiares la posicionaron como una figura de fuerza y resistencia, características que definirían su legado y su eventual ascenso a una poderosa regente, dictando los caminos del reino francés en una de sus épocas más tumultuosas. La paz de Cateau-Cambrésis marcó el fin de las prolongadas guerras italianas y simbolizó un momento de alivio diplomático y esperanza renovada para Francia. Sin embargo, la celebración de este tratado de paz, sellado con el compromiso matrimonial de Isabel, la hija de 13 años de Catalina, con Felipe II de España, se transformaría rápidamente de un espléndido festejo a un sombrío presagio para la monarquía francesa. El evento central de las celebraciones, las justas, se convirtió en escenario de la tragedia que cambiaría el curso de la vida de Catalina y del reino francés. Enrique, luciendo los colores de su eterna amante, Diana de Poitiers, participó con entusiasmo y destreza en los torneos. Sin embargo, su desafío a Gabriel, conde de Montgomery, se tornó fatídico cuando un golpe malogrado le causó graves heridas. La imagen del rey tambaleante, con el rostro ensangrentado y astillas de gran tamaño incrustadas en un ojo y la cabeza, quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. Catalina, junto a Diana y el príncipe Francisco, presenció la caída de Enrique, un momento de horror puro que llevó al desmayo a los espectadores más cercanos. Mientras Enrique era trasladado al castillo de Tournelles, Catalina permaneció a su lado en un vigía de desesperanza y temor, un marcado contraste con la ausencia de Diana, quien se mantuvo distante, temiendo las repercusiones de una inminente reconfiguración del poder. Los 10 días siguientes fueron un calvario de esperanza y desesperación. Enrique, a ratos lúcido, dictaba cartas y escuchaba música, mostrando vislumbres de recuperación. Pero gradualmente perdió la vista, el habla y la razón, sumiendo a la corte en una atmósfera de luto anticipado. La muerte de Enrique el 10 de julio de 1559 no solo concluyó su reinado, sino que también marcó el principio de un nuevo capítulo para Catalina como la regente de Francia, un papel que asumiría con una mezcla de resolución y dolor. El luto de Catalina se manifestó no solo en su vestimenta, sino en la adopción de un emblema con una lanza rota y la inscripción latina Lacrimae Inc., Inc. Dolor, de esto vienen mis lágrimas y mi dolor. Este emblema se convirtió en un símbolo potente de su pérdida personal y de su tenacidad ante la adversidad. La tragedia que marcó el fin del reinado de Enrique abrió una era en la que Catalina se vería obligada a navegar las turbulentas aguas de la política francesa, protegiendo los intereses de sus hijos y del reino, y enfrentando los desafíos de una corte y un país fracturados por ambiciones y rivalidades. Este momento crítico no solo transformó a Catalina en una figura de poder indiscutible, sino que también redefinió su legado, mostrándola como una mujer cuya capacidad para enfrentar las adversidades sería tanto venerada como vilipendiada en la historia de Francia. En el año 1559, Francisco II de Francia ascendió al trono a la temprana edad de 15 años,
un joven cuya fragilidad física se reflejaba en su incapacidad para sostener la pesada corona sin la ayuda de 4 nobles. Su reinado comenzó bajo la sombra de un golpe de estado orquestado por el cardenal de Lorena y el duque de Guisa, quienes, aprovechando su matrimonio con María, reina de los escoceses, tomaron control del gobierno. El embajador inglés observó que la Casa de Guisa controla todo lo concerniente al rey francés, encapsulando la realidad del poder en la corte francesa. Catalina de Médici, la madre del joven rey, se encontró trabajando junto a los Guisa por necesidad. A pesar de no tener oficialmente un rol en el gobierno debido a la mayoría de edad de Francisco, su influencia era palpable. Cada acto oficial del rey comenzaba con una deferencia a su madre, lo que le permitió a Catalina tomar decisiones cruciales, como forzar a Diana de Poitiers a devolver las joyas de la corona y el castillo de Chenonceau. Mientras los Guisa perseguían con fervor a los protestantes, Catalina adoptó una postura más moderada. A pesar de su falta de simpatía por las creencias hugonotes, abogó contra las persecuciones. Esta moderación la puso en conflicto con los Guisa y llevó a los protestantes a buscar el liderazgo de Antonio de Borbón y su hermano Luis, príncipe de Canda. El duque de Guisa, al enterarse de una conspiración hugonote para derrocar su poder, trasladó la corte al fortificado castillo de Aguas y lanzó un ataque sorpresa contra los rebeldes, resultando en una brutal represión donde muchos fueron ejecutados a la vista de Catalina y la corte. Durante el breve y turbulento reinado de Francisco II, Catalina de Médici se posicionó como una figura central y estabilizadora en un escenario dominado por las tensiones religiosas y políticas. Su capacidad para maniobrar entre las facciones y mantener su influencia refleja su astucia política y su determinación por proteger y consolidar la dinastía Valois. La muerte de Francisco en 1560, a la edad de 16 años, dejó un vacío que Catalina se apresuró a llenar, consolidando aún más su papel como regente y protectora de sus hijos menores, y enfrentando una vez más el desafío de guiar a Francia en tiempos de incertidumbre y conflicto. Catalina, en su rol de reina madre, no solo navegó las complejas aguas políticas de su tiempo, sino que también demostró una capacidad inquebrantable para adaptarse y actuar decisivamente, asegurando su legado como una de las figuras más influyentes y controvertidas de la historia francesa. Su asociación con Michel de L'Hospital en 1560, cuando fue nombrado canciller de Francia, marcó un importante punto de inflexión en su gobierno. Juntos, abordaron la creciente anarquía y buscaron apaciguar las divisiones religiosas que amenazaban con desgarrar el tejido de la nación. De L'Hospital, conocido por su tolerancia y su enfoque moderado hacia los protestantes, complementaba la visión de Catalina de una monarquía centralizada y fuerte, apoyada en principios legales y constitucionales robustos. La defensa conjunta de una política de tolerancia religiosa en la Asamblea de Notables en Fontainebleau fue un claro reflejo del sentido de Estado de Catalina, mostrando su habilidad para el liderazgo prudente en tiempos de crisis. Sin embargo, la tranquilidad política era frágil. El príncipe de Canda, una figura prominente en las facciones protestantes, comenzó a militarizar sus seguidores y atacar ciudades del sur, lo que precipitó una decisión firme por parte de Catalina. Su orden de arrestar a Canda y su posterior juicio y condena a muerte ilustran la determinación de Catalina para preservar la estabilidad del reino, aunque también revelan las tensiones inherentes a su política de tolerancia. El abrupto cambio en la situación política con la enfermedad y muerte del joven rey Francisco II añadió otra capa de complejidad al gobierno de Catalina. Consciente de las delicadas dinámicas de poder que rodeaban la regencia del siguiente monarca, Carlos IX, Catalina maniobró hábilmente para asegurar su posición. El pacto con Antonio de Borbón, que aseguró la liberación de Canda a cambio de la renuncia de Borbón a la regencia, fue un movimiento estratégico que demostró su agudeza política y su habilidad para negociar en condiciones extremadamente adversas. Al asumir el papel de gobernadora de Francia con amplios poderes, Catalina escribió a su hija Isabel, revelando su intención de honrar a Dios y preservar su autoridad no por ambición personal, sino por el bienestar del reino y de sus hijos.
Esta declaración no solo refleja su compromiso con la estabilidad de Francia, sino también su percepción de la gobernanza como un deber hacia la prosperidad y la paz del país. En este periodo, Catalina de Médici se consolidó no solo como una regente capaz, sino como una estadista cuyo liderazgo fue crucial en una de las épocas más turbulentas de la historia francesa. Su enfoque en la conciliación, junto con su disposición a actuar decisivamente cuando era necesario, estableció un legado de gobernanza que equilibra la compasión con la firmeza, en un intento por mantener la unidad y la integridad de Francia ante desafíos formidables. El reinado de Carlos IX de Francia bajo la tutela de su madre Catalina de Médici representa un periodo crítico en la historia francesa, marcado por conflictos religiosos y políticos intensos. Carlos, quien ascendió al trono a la tierna edad de 9 años, fue descrito por el embajador veneciano como un niño de salud frágil y gustos por ejercicios físicos que exacerbaban su condición de asmático. Catalina, consciente de la vulnerabilidad de su hijo y de la fragilidad de la monarquía, lo mantuvo cerca, incluso durmiendo en su habitación, en un intento por protegerlo y guiarlo en los intrincados senderos del poder. Como regente, Catalina ejerció una influencia predominante en el gobierno, controlando las políticas y la administración del Estado. Su dominio sobre el Consejo Real y su papel en el patronazgo político reflejan su intento de consolidar el poder de la corona en un reino al borde de la guerra civil. Los desafíos que enfrentaba eran enormes, exacerbados por el hecho de que, siendo extranjera, a menudo luchaba por comprender y manejar las complejas lealtades y rivalidades entre los poderosos nobles franceses. Uno de los momentos más significativos de su regencia fue la Conferencia de Poissy en 1561, donde intentó reconciliar las profundas divisiones doctrinales entre católicos y protestantes. Su enfoque pragmático, aunque bien intencionado, subestimó la profundidad de las convicciones religiosas y el encuentro fracasó, terminando sin su consentimiento y sin resolver las disputas que desgarraban al país. En respuesta a este fracaso, Catalina promulgó el Edicto de Saint-Germain en enero de 1562, buscando establecer un compromiso que permitiera cierto grado de culto protestante. Este intento por fomentar la tolerancia, sin embargo, fue rápidamente ensombrecido por la masacre de Huassy, donde el duque de Guisa y sus hombres atacaron brutalmente a una congregación hugonote, matando e hiriendo a cientos. Este acto violento no solo mostró la severidad de las tensiones religiosas, sino que también catalizó el inicio de las guerras de religión en Francia, un periodo tumultuoso de conflictos intermitentes que duraría más de una década. Catalina, en su papel de regente, se encontró navegando un reino fracturado, donde cada acción y decisión llevaba consigo el peso de las consecuencias potenciales, a menudo trágicas. A pesar de sus esfuerzos por mantener la paz y la unidad, las realidades de la política y la religión en la Francia del siglo XVI frecuentemente frustraban sus planes y desafiaban su liderazgo. El reinado de Carlos IX, bajo la sombra de Catalina, se convirtió en una era de aprendizaje doloroso sobre el poder, la fragilidad y el costo humano de la gobernanza en uno de los periodos más turbulentos de la historia europea. Durante los intensos meses de la Primera Guerra de Religión en Francia, Catalina de Médici demostró ser una figura de astucia y resolución. Frente a la rebelión liderada por el príncipe de Canda y el almirante Gaspar de Coligny, que no solo habían levantado un ejército sino también asegurado una alianza con Inglaterra, Catalina se encontró en el núcleo de un conflicto que amenazaba con desmembrar el reino francés. La determinación de Coligny, expresada durante su encuentro con Catalina, marcó el tono de la confrontación inminente. La respuesta militar de la reina, incluyendo el asedio a la ciudad de Rouen, demostró su disposición a usar la fuerza para reafirmar el control real sobre el territorio nacional, aun en el contexto de una profunda división religiosa y política. La visita de Catalina al moribundo Antonio de Borbón, rey de Navarra, y su presencia en el campo de batalla ilustran su intento de unir y fortalecer la moral de sus tropas, mostrando un coraje que ella misma proclamó equivalente al de cualquier soldado.
El asesinato de Claudio, duque de Guisa, uno de sus principales aliados católicos, por un espía hugonote durante el asedio de Orleans, añadió otra capa de tragedia y complejidad al conflicto. A pesar de la importancia de Guisa para la causa católica, las palabras de Catalina al embajador veneciano reflejan su visión pragmática de la política. La paz podría haberse alcanzado antes sin las inflamables influencias del duque. La culminación de estos turbulentos eventos fue la firma del Edicto de Aguas en marzo de 1563, que Catalina impulsó como una necesaria concesión a la moderación y el compromiso. Aunque limitaba la libertad de culto protestante a ciertos contextos, el edicto era un intento de pacificar las relaciones entre católicos y hugonotes y de restaurar alguna medida de estabilidad en el reino. Posteriormente, Catalina maniobró para reunificar las fuerzas católicas y hugonotes en un esfuerzo conjunto para reconquistar el Havre de las manos inglesas. Este movimiento no solo buscaba recuperar un puerto estratégico, sino también fomentar un sentido de unidad y propósito común entre los franceses, independientemente de su afiliación religiosa. Este periodo de la vida de Catalina como regente por Carlos IX demuestra su habilidad para navegar en las aguas turbulentas de la política francesa, enfrentando desafíos internos y externos con una mezcla de fuerza militar y diplomacia. A través de estas acciones, Catalina de Médici no solo buscó mantener la integridad del Estado francés, sino también establecer las bases para una coexistencia más pacífica entre las facciones religiosas, aunque la paz fuera frágil y el futuro incierto. La compleja relación entre Catalina de Médici y Juana de Albret, dos poderosas mujeres de la época, se desarrolló en un contexto de tensiones religiosas y políticas que definían Francia en el siglo XVI. Catalina, en su papel de regente y protectora de la dinastía Valois, y Juana, como líder hugonote y reina de Navarra, representaban intereses opuestos que chocaban tanto en lo público como en lo privado. La retirada de los hugonotes a la ciudad fortificada de La Rochelle simbolizó una fase decisiva en las guerras de religión. La determinación expresada por Juana de Albret en su comunicación con Catalina revela la resolución de los hugonotes de luchar hasta el final por su fe, una postura que llevó a Catalina a referirse a Juana como la mujer más descarada del mundo. Esta frase ilustra no solo la frustración de Catalina ante la resistencia hugonote, sino también el respeto a regañadientes por la fortaleza de su adversaria. A pesar de estos desafíos, la paz de Saint-Germain en 1570, que otorgó una tolerancia sin precedentes a los hugonotes, fue un claro indicio de que el pragmatismo político de Catalina prevalecía cuando las circunstancias lo exigían. Esta decisión fue motivada por la necesidad de pacificar el reino y consolidar el poder real, especialmente cuando el ejército estaba desmoralizado y sin paga. El empeño de Catalina en asegurar alianzas a través de matrimonios estratégicos también destacó durante este periodo. La búsqueda de uniones para sus hijos con figuras de alto rango en Europa, incluidos los intentos de casar a Margarita de Valois con Enrique III de Navarra y la propuesta a Felipe II de España tras la muerte de su hija Isabel, reflejan su persistente enfoque en fortalecer y perpetuar la influencia de los Valois. El trato a Margarita de Valois por parte de Catalina y Carlos IX, al descubrir su relación secreta con Enrique de Guisa, evidencia la disposición de Catalina a emplear medidas extremas para controlar y dirigir las acciones de sus hijos en favor de los intereses dinásticos. Este incidente subraya la severidad con la que Catalina manejaba las desviaciones de los planes que había cuidadosamente orquestado. La invitación a Juana de Albret a la corte y la posterior presión para que accediera al matrimonio de su hijo Enrique con Margarita, mientras mantenía su fe hugonote, muestra la astucia de Catalina para negociar compromisos complejos. Sin embargo, la muerte repentina de Juana, bajo circunstancias sospechosas, añadió una capa de misterio y controversia que ha alimentado las especulaciones históricas sobre el papel de Catalina en su fallecimiento. La boda de Enrique de Navarra y Margarita de Valois, celebrada en la Catedral de Notre-Dame, no solo fue un evento de gran esplendor, sino también un breve momento de conciliación entre católicos y hugonotes, que precedió a uno de los episodios más trágicos de las guerras de religión, la masacre de San Bartolomé.
Esta serie de eventos refleja la constante lucha de Catalina de Médici por mantener el equilibrio y la autoridad en un reino dividido por profundas diferencias religiosas y políticas. La matanza de San Bartolomé en agosto de 1572 se erige como uno de los episodios más oscuros y controvertidos en la historia de Francia, y Catalina de Médici se encuentra en el centro de la controversia. Este evento, que inició con el intento de asesinato del almirante Gaspar de Coligny, un líder hugonote influyente, desencadenó una serie de masacres que resultaron en la muerte de miles de hugonotes, comenzando en París y extendiéndose rápidamente a otras partes del país. El ataque a Coligny ha sido objeto de múltiples interpretaciones históricas, algunas de las cuales sugieren la implicación de la familia Guisa, mientras que otras especulan sobre complots internacionales. Catalina, que visitó a Coligny tras el ataque, prometió justicia, pero muchos dudan de la sinceridad de su preocupación, dada la frialdad con que, según se reporta, recibió inicialmente la noticia del ataque. La escalada a la masacre completa parece haber sido motivada por el miedo al levantamiento hugonote como respuesta al ataque a Coligny. Los relatos históricos sugieren que Catalina, junto con otros asesores del rey Carlos IX, decidió actuar preventivamente. Las palabras atribuidas a Carlos IX, entonces matadlos a todos, aunque no verificadas con precisión, encapsulan el pánico y la decisión fatal que llevaron a actuar con tal brutalidad. Los eventos de San Bartolomé no solo fueron una masacre de un día, sino, como apunta Jules Michelet, una temporada de violencia y matanzas. Esta serie de eventos sacudió la estructura política y social de Francia y tuvo repercusiones profundas en la percepción de Catalina de Médici, tanto en su tiempo como en la posteridad. Su risa durante la conversión forzada de Enrique III de Navarra, quien tuvo que abjurar su fe hugonote para salvar su vida, es vista por algunos como una manifestación de su supuesta crueldad e indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. El legado de Catalina ha sido ampliamente debatido y frecuentemente manchado por su asociación con estos hechos. Los escritores hugonotes y otros críticos la han retratado como una maquiavélica intrigante, una imagen que se ha perpetuado en la cultura popular y académica. Sin embargo, es importante considerar el contexto de inestabilidad y división religiosa que prevalecía en la época, que complica las narrativas simplistas de culpa y motivación. La figura de Catalina de Médici, vista a través del prisma de la matanza de San Bartolomé, ejemplifica las complejidades del poder real y las dificultades inherentes a la gobernanza en una época de profundas divisiones religiosas y políticas. Su historia es un recordatorio de cómo los actos de gobierno pueden ser interpretados de diversas maneras, dependiendo de las perspectivas históricas y culturales. El reinado de Enrique III de Francia estuvo marcado por las continuas tensiones políticas y personales que reflejaban la compleja situación del país y las dinámicas familiares dentro de la Casa de Valois. Tras la prematura muerte de Carlos IX, Catalina de Médici enfrentó la transición de poder a su hijo Enrique, quien en ese momento estaba en Polonia. La carta que Catalina escribió a Enrique durante este periodo crítico revela su profundo dolor personal y su urgencia por asegurar la estabilidad de Francia. Enrique III, conocido por su desapego hacia los asuntos gubernamentales, delegó gran parte de la administración del reino en su madre y en un equipo de secretarios dedicados. Su reinado fue notable no solo por su falta de interés en el gobierno, sino también por su devoción a actividades de carácter piadoso y personal, que se manifestaban en peregrinaciones y prácticas ascéticas como las flagelaciones. Además, Enrique era conocido por su círculo íntimo, les Mignens, cuya influencia y extravagancias contribuyeron a la creciente impopularidad del rey entre los nobles y el pueblo. La decisión de Enrique de casarse con Luisa de Lorena-Vaudemont en lugar de una princesa extranjera contradijo los deseos de Catalina, que había buscado fortalecer las alianzas internacionales de Francia a través de matrimonios estratégicos. Este matrimonio, celebrado casi simultáneamente con su ascenso al trono, también reflejó la autonomía de Enrique en ciertas decisiones, aunque su salud frágil y la falta de un heredero directo plantearon preocupaciones sobre la continuidad dinástica.
El papel de Francisco, duque de Alencon y el hermano menor de Enrique, se intensificó a medida que se evidenciaban las limitaciones de Enrique para asegurar un sucesor. Francisco explotó las oportunidades durante las guerras civiles, que, aunque inicialmente tenían un fuerte componente religioso, progresivamente se convirtieron en conflictos motivados más por intereses de poder nobiliario que por diferencias doctrinales. Catalina, hasta las últimas etapas de su vida, luchó por mantener la cohesión y el control sobre sus hijos y el destino de Francia. La imagen de Catalina leyendo a Francisco durante horas sobre su comportamiento subversivo destaca su papel persistente como matriarca y consejera, intentando guiar y corregir el curso de sus hijos en un reino fracturado por luchas internas y externas. El reinado de Enrique III y los años finales de Catalina como figura de influencia ilustran la continua lucha por la estabilidad y la unidad en un periodo definido por la incertidumbre política y los desafíos dinásticos. A través de estas décadas de gobernación, Catalina de Médici se reveló como una líder que, a pesar de las críticas y controversias, dejó una marca indeleble en la historia francesa por su incansable dedicación a la preservación del reino y a la supervivencia de la Casa de Valois. En los últimos años de su vida, Catalina de Médici se enfrentó a incesantes desafíos que pusieron a prueba su habilidad y resiliencia como líder político. La complicada situación con su hijo Francisco, duque de Alencon y luego de Anjou, destaca los dilemas que Catalina continuamente tuvo que manejar para preservar la dinastía Valois. Su alianza con los príncipes protestantes en 1576 y el subsiguiente edicto de Beaulieu, conocido como la Paz de Messier, revelan las complejidades de las negociaciones políticas en una Francia profundamente dividida por tensiones religiosas. La muerte de Francisco de tuberculosis en 1584 exacerbó la vulnerabilidad de la línea sucesoria de los Valois, dejando como presunto heredero al trono al hugonote Enrique de Navarra, lo que sin duda contravenía las intenciones y esperanzas dinásticas de Catalina. El matrimonio de Enrique de Navarra con la hija de Catalina, Margarita, fue una maniobra diseñada para consolidar una alianza política, pero se convirtió en otra fuente de preocupación para Catalina. Los problemas matrimoniales de Margarita y su comportamiento rebelde reflejaron la incapacidad de Catalina para imponer su voluntad a sus hijos de la misma manera que había logrado con sus predecesores. La agitación matrimonial de Margarita y sus aventuras amorosas llevaron a Catalina a intervenir, resultando en el confinamiento de Margarita en el castillo de Usón y la ejecución de su amante, de Aubiac. Estas acciones subrayan la determinación de Catalina de mantener el orden y la decencia dentro de su familia, aunque esto significara tomar medidas severas. A pesar de estos desafíos personales y dinásticos, Catalina también desempeñó un papel clave en los esfuerzos de pacificación del reino. Su viaje por el sur de Francia en 1578 ilustra su compromiso con la restauración de la paz y la estabilidad. Al enfrentarse directamente con los líderes hugonotes y al mostrar su disposición para el diálogo, Catalina intentó suavizar las divisiones y fomentar la reconciliación. Este viaje, que duró más de un año, no solo consolidó su reputación como una líder capaz y tenaz, sino que también le ganó un renovado respeto entre los franceses, quienes la recibieron calurosamente a su regreso a París. En sus correspondencias, Catalina continuamente expresaba su conciencia sobre la fragilidad de la paz y la posibilidad de futuras revueltas. Su advertencia al rey sobre una inminente revuelta general muestra su percepción aguda de la política francesa y su desconfianza hacia aquellos que podrían minimizar las amenazas al orden establecido. La narrativa de Catalina de Médici en estos años refleja su evolución desde una figura maternal y regente a una matriarca luchando por la supervivencia de su dinastía en un tiempo de crisis continua. Su legado, marcado tanto por la controversia como por la capacidad de liderazgo, sigue siendo un testimonio de su tenacidad y su habilidad para navegar por uno de los periodos más turbulentos de la historia francesa. La formación y ascenso de la Liga Católica en Francia, bajo el liderazgo del duque de Guisa, marcó un periodo de intensa tensión religiosa y política en las últimas décadas del siglo XVI.
Este movimiento católico se fortaleció como respuesta directa a lo que muchos vieron como una amenaza al catolicismo por parte de los hugonotes y los esfuerzos conciliatorios de Catalina de Médici. La muerte del heredero al trono en 1584 intensificó las preocupaciones sobre la sucesión, llevando al duque de Guisa a buscar una alternativa católica al hugonote Enrique de Navarra, proponiendo en su lugar al cardenal Carlos de Borbón. La alianza del duque de Guisa con el rey de España mediante el Tratado de Choimbili fue un claro indicativo de la gravedad y el alcance internacional de la crisis sucesoria francesa. Este tratado reflejaba no solo las tensiones internas dentro de Francia, sino también la geopolítica más amplia de una Europa dividida por conflictos religiosos. La Liga, al ganar el apoyo de figuras prominentes dentro de Francia y de potencias extranjeras como España, demostró ser un formidable desafío para la monarquía de Enrique III. La situación obligó a Enrique III a tomar medidas drásticas. Al enfrentarse a la presión de la Liga Católica, el rey se vio forzado a firmar el Tratado de Nemours en 1585, que representaba una capitulación casi total a las demandas de la Liga, incluyendo el compromiso de combatir la herejía y de financiar a las tropas de la Liga. Esta capitulación subrayaba la debilidad del rey frente a los poderes faccionales dentro de su propio reino y su incapacidad para mediar efectivamente entre los católicos y los protestantes. En este contexto de crisis política y religiosa, Catalina de Médici continuó jugando un papel crucial, aunque cada vez más limitado debido al avance de la Liga y la intransigencia de los conflictos. La frase «La paz lleva un palo» y sus advertencias al rey sobre la traición ilustran su percepción del delicado equilibrio de poder y la omnipresente amenaza de violencia. Mientras tanto, el escenario internacional se complicaba aún más con la ejecución de María Estuardo y la preparación de Felipe II de España para invadir Inglaterra, eventos que exacerbaban las tensiones religiosas en Europa. La toma de puertos en el norte de Francia por parte de la Liga Católica no solo fortalecía su posición dentro de Francia, sino que también facilitaba los planes españoles contra Inglaterra, mostrando cómo los conflictos internos de Francia tenían repercusiones directas en toda Europa. Este periodo de la historia francesa y europea muestra cómo las dinámicas internas de un país pueden influir y ser influenciadas por el contexto internacional más amplio, con figuras como Catalina de Médici y Enrique III atrapados entre las exigencias de la fe, la política y la diplomacia internacional. Catalina de Médici, influida profundamente por su linaje y la tradición humanista del Renacimiento, se dedicó al mecenazgo de las artes con una pasión que reflejaba su entendimiento del poder y la cultura como herramientas interconectadas de autoridad y legitimidad. Su enfoque en las artes no solo servía como una extensión de su política, sino también como un método para consolidar el prestigio de la monarquía en un periodo tumultuoso de la historia francesa. Durante su tiempo como regente y reina madre, Catalina invirtió en las artes de manera estratégica, buscando emular y superar el esplendor de su suegro, Francisco, y los Médici de Florencia, cuyo legado como mecenas del arte había elevado el estatus de su familia a un símbolo del Renacimiento italiano. Al tomar el control del tesoro real, Catalina implementó un ambicioso programa de mecenazgo que se extendió por 3 décadas, durante las cuales la cultura del Renacimiento tardío en Francia alcanzó nuevas alturas de creatividad y sofisticación. Uno de los aspectos más notables de su patronazgo fue la organización de grandes fiestas y celebraciones cortesanas, como las que inspiraron el triunfo del invierno de Antoine Caron. Estas festividades no solo eran espectáculos de entretenimiento, sino también manifestaciones de poder y cultura diseñadas para reafirmar la majestuosidad y la centralidad de la monarquía en la vida cultural y política del reino. El inventario del Hotel de la Reine tras su muerte revela la extensión y la diversidad de su colección: tapices, mapas, esculturas y muebles lujosamente decorados. Estas colecciones no solo reflejan el gusto personal de Catalina, sino que también son testamentos de su intento de integrar lo mejor de las artes europeas y asiáticas, como se evidencia en su acumulación de porcelana china y cerámicas de Limoges.
Los retratos, muchos de los cuales fueron obra de Jean-François Clouet, son especialmente significativos. Estos artistas no solo documentaron la apariencia de la élite gobernante de Francia, sino que también ayudaron a definir la representación visual de la nobleza y la realeza. La muerte de Catalina marcó un declive en la calidad y el prestigio de los retratos franceses, lo que demuestra cuán central fue su figura en el mantenimiento de altos estándares artísticos. En resumen, Catalina de Médici fue una figura clave en la promoción de las artes en Francia, y su legado como mecenas destaca su entendimiento del arte como una herramienta esencial para la diplomacia cultural y la afirmación política. Su influencia extendió el renombre cultural de Francia más allá de sus fronteras, dejando una huella duradera en el panorama artístico europeo. En los últimos meses de su vida, Catalina de Médici enfrentó una crisis final que encapsuló la desesperación y la fractura de su reino. Con Enrique III contratando tropas suizas para defender París y los parisinos reclamando el derecho a defender su ciudad, la tensión se intensificó. El 12 de mayo de 1588, las barricadas se alzaron en las calles de París bajo la influencia del duque de Guisa. Catalina, al intentar asistir a misa, encontró su camino bloqueado, un símbolo potente de su pérdida de control. El cronista L. Stoyle reportó que lloró durante todo el almuerzo de ese día, reflejando su creciente desesperación. En una carta a Bellièvre, Catalina escribió: «Nunca me he visto en tantos apuros y con tan poca escapatoria». El 15 de junio de 1588, Enrique III firmó el Acta de Unión, cediendo a las demandas de la Liga Católica en un intento desesperado por calmar la situación. Sin embargo, en septiembre, en Blois, donde la corte se había reunido para los Estados Generales, Enrique destituyó a todos sus ministros sin previo aviso, un movimiento que dejó a Catalina, debilitada por una infección pulmonar, en la sombra. Las acciones del rey marcaron el fin del poder de Catalina, aunque Enrique reconoció públicamente su contribución llamándola Madre del Estado. El 23 de diciembre de 1588, Enrique III tomó una decisión drástica al mandar asesinar al duque de Guisa. Este acto, llevado a cabo por los 45 guardias del rey, resultó en la muerte del duque a los pies de la cama del monarca. Enrique inmediatamente informó a Catalina, diciendo: «Por favor, perdóname. Monsieur de Guisa está muerto. No volverá a hablar. He tenido que matarlo. He hecho lo que él pensaba hacerme a mí». La reacción inicial de Catalina no se conoce, pero el día de Navidad expresó su angustia y presagio de ruina al fraile que la asistía. El 1 de enero de 1589, Catalina visitó al cardenal de Borbón, prometiéndole su liberación, solo para ser reprendida por él, quien le gritó: «Sus palabras, señora, nos han llevado a todos a esta carnicería». Esta amarga confrontación fue una de las últimas interacciones de Catalina antes de su muerte. 4 días después, el 5 de enero de 1589, Catalina murió a los 69 años, probablemente de pleuresía. L. Stoyle comentó que sus cercanos creían que su vida había sido acortada por la angustia causada por las acciones de su hijo y que había fallecido tras ser tratada con una cabra muerta, un tratamiento desesperado en sus últimos días. Debido a que París estaba en manos de los enemigos de la corona, Catalina fue enterrada en Blois. Años después, su hija Diana trasladó sus restos a la Basílica de Saint-Denis, donde finalmente descansaron junto a Enrique II. Sin embargo, en 1789, una turba revolucionaria profanó sus restos, arrojándolos a una fosa común, junto con los de otros reyes y reinas. 8 meses después del entierro de Catalina, su hijo Enrique III fue asesinado por el fraile Jacques Clement, cerrando así el último capítulo de la dinastía Valois. Enrique de Navarra, quien sucedió como Enrique IV, inauguró la dinastía Borbón, poniendo fin a casi 3 siglos de reinado Valois. La muerte de Catalina marcó el fin de una era de poder, intriga y tragedia, dejando un legado complejo y profundamente influyente en la historia de Francia. Espero que hayas disfrutado de este emocionante viaje a través de la vida de Catalina de Médici. Pero esto es solo el comienzo.
Para seguir descubriendo más sobre su legado, te recomiendo ver el vídeo sobre su hija, Isabel de Valois, una figura clave en la política europea. Además, no te pierdas la historia de Leonor de Austria, su predecesora, quien desempeñó un papel esencial en la expansión del poder de su familia. Explorar estos vídeos es fundamental para obtener una visión más completa del impacto de Catalina y entender mejor las intrigas y alianzas que definieron esta fascinante era de la historia europea. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo. Si te ha gustado este contenido, dale un me gusta y compártelo con otros apasionados de la historia como tú. Nos vemos en el próximo vídeo.